Mi objetivo en este video es dar argumentos de por qué creo que en la actualidad ya no tiene mucho sentido dividir la ideología política en dos grandes bloques, que son la izquierda y la derecha, como dije en mi primer video, porque en la mayoría de casos lo que se producen son mezclas. No todo es blanco o negro, sino que hay muchos grises en el medio, aunque parece que últimamente estos grises en Occidente se están empezando a dejar de lado. Vamos a verlo. El origen de los términos derecha e izquierda surge durante la Revolución Francesa a finales del siglo XVII en el renacimiento de la democracia. En aquel entonces, en el 1789, en la Asamblea Nacional se tuvo que decidir sobre el derecho a veto que tenía el rey de Francia, que en ese entonces era Luis XVI. Es decir, se decidía si el rey tenía el poder de derogar leyes de la Asamblea Nacional o no. O dicho de otra forma, si estaba por encima o por debajo de la Asamblea en la toma de decisiones. Fue entonces cuando a la hora de ubicarse los políticos en la sala, de manera aleatoria se colocaron a la derecha del presidente los partidarios del rey, los que estaban a favor de que el rey tuviera derecho a veto, y a la izquierda se colocaron los que estaban en contra, es decir, los partidarios de una nueva constitución, de una república y de la democracia. Los defensores del rey eran gente de la nobleza, de la aristocracia y del clero, que en ese entonces eran conocidos como los estamentos privilegiados de la sociedad, y a la izquierda se situaban los opositores revolucionarios, que eran diputados del tercer estado, el estamento también conocido como no privilegiados o como pueblo llano, entre los que se encontraban los campesinos y la burguesía. Pero a pesar de que hayan pasado más de 2 siglos desde ese momento, a día de hoy se siguen utilizando los mismos términos. Aunque lógicamente, como la sociedad ha cambiado tanto desde ese entonces, los significados no son exactamente los mismos, aunque sí se pueden encontrar muchas similitudes. A continuación voy a detallar qué ideologías se engloban en cada bloque, y a lo largo de los próximos videos voy a ir entrando más en detalle en cada ideología en concreto. Pero para este video el objetivo principal es el de ordenar las ideologías entre izquierda y derecha, para luego argumentar y demostrar con ejemplos concretos por qué en realidad en la mayoría de casos se terminan dando mezclas. Y en realidad en este 2021 ya no existe ninguna ideología pura de derechas ni pura de izquierda. Y por lo tanto, bajo mi punto de vista, a día de hoy se los podría considerar como términos obsoletos. Este análisis va a estar dividido en dos categorías, que son la sociocultural y la económica. En la categoría sociocultural se podría decir que ser de izquierdas es ser progresista y ser de derechas es ser conservador. Esta categoría está directamente relacionada con las tendencias que mencionaba en el primer punto sobre el origen en la Revolución Francesa, donde los situados a la derecha querían conservar la soberanía del rey, mientras que los que estaban a la izquierda querían acabar con eso y progresar hacia una república democrática. El conservadurismo se podría definir como aquella forma de ser y de pensar basada en valores tradicionales heredados de varias generaciones atrás. Normalmente el conservador no se muestra tan abierto a cambios sociales y es más partidario de mantenerlos tal y como se los enseñaron en su educación, sin cuestionarse mucho el trasfondo de las cosas. Se limita a hacerlas de una determinada manera porque así es como se hicieron siempre. En ocasiones, estos valores suelen estar muy ligados a la doctrina impartida por una institución religiosa, sea cual sea alrededor del mundo. En contraposición, el progresismo busca cuestionar los valores socioculturales e intentar cambiarlos en busca de una mayor igualdad social. Los temas de debate más comunes en esta categoría suelen ser el feminismo, el racismo, la inmigración, la integración del colectivo LGTBI o el nacionalismo. En muchos casos se pueden encontrar patrones de comportamiento dependiendo de la localización geográfica de cada uno y en función también de la edad. Por lógica, la gente de generaciones más avanzadas suele ser más tradicional y por lo tanto más conservadora, y las generaciones más jóvenes suelen cuestionarse más ciertos valores y por lo tanto tienden a ser más progresistas. En cuanto a lo geográfico, el patrón que se encuentra es que el conservadurismo es más típico de zonas rurales, dado que en estos lugares no hay tanta diversidad por el poco movimiento demográfico que tienen, y el progresismo suele ser más típico de núcleos urbanos muy poblados. La segunda categoría, la económica, es un poco más compleja, ya que acá se pueden englobar varias cosas a la vez, pero a grandes rasgos se considera de izquierdas al socialismo y de derechas al liberalismo, también asociado al capitalismo. La diferencia básica entre ambas tiene que ver con el nivel de intervención del Estado en la economía. Cuando hablo de nivel de intervención me refiero a los impuestos que recauda un gobierno y por ende el gasto público que tiene.
El socialismo es partidario de una alta recaudación de impuestos para financiar un alto gasto público, con el objetivo principal de redistribuir la riqueza, mientras que el liberalismo es partidario de un bajo nivel de impuestos para tener un bajo gasto público, confiando en que el sector privado se encarga solo de satisfacer las necesidades de la sociedad. Si ambas ideologías se llevaran al extremo, tendrían otros nombres. En el caso del socialismo llevado al extremo con una intervención máxima del Estado, se llamaría comunismo, y en el caso del liberalismo llevado al extremo con una intervención nula del Estado, se le llamaría anarcocapitalismo. Pero el nivel de intervención del Estado a través de impuestos no es lo único a tener en cuenta en la economía. También se podría tener en cuenta otra cuestión como puede ser la apertura de mercado. Esto tiene que ver con el comercio exterior, es decir, con el nivel de importaciones y exportaciones que se tiene con economías extranjeras. Se considera dentro del bloque de izquierdas al proteccionismo, que es el que busca cerrarse al comercio exterior con el objetivo de ayudar a las industrias nacionales protegiéndolas de la competencia extranjera a través de aranceles, que son impuestos a las importaciones. Está dentro del bloque de izquierdas por el hecho de estar basado, al igual que el socialismo, en la intervención en la economía a través de impuestos. La contraposición de todo esto sería el libre mercado, que es la apertura de fronteras sin aranceles para la libre circulación de bienes y servicios con empresas extranjeras. Por ende, en materia económica, la ideología no está tan influenciada por la localización geográfica o por la edad, sino más bien por el nivel de ingresos y el poder adquisitivo. Históricamente, el socialismo y el proteccionismo siempre han estado más ligados a la clase obrera y el liberalismo al empresariado. Por último, y para acabar con este bloque, quedaría mencionar un último apartado que tiene que ver con el nivel de autoridad que tiene un gobierno. Estoy hablando de sistemas como el autoritarismo, el totalitarismo, el absolutismo, dictaduras, tiranías o fascismo. Hay pocas diferencias entre estos términos y tienen un factor común, que es basarse en altas restricciones y falta de libertades sociales, como puede ser la falta de democracia o la falta de libertad de expresión y de prensa. A estos regímenes siempre se los ha catalogado dentro de la extrema derecha por considerarse ultraconservadores. Pero acá es donde quería llegar para empezar a hablar de mezclas, de que nada es puramente de derechas o de izquierdas. Porque sí es cierto que estos regímenes podrían considerarse de extrema derecha por ser extremadamente conservadores, pero eso sería analizar solo la parte sociocultural. Si analizamos también la parte económica, podemos encontrar ejemplos de los dos lados, tanto de socialistas como de liberales. Hubieron totalitarios liberales, como puede ser el caso de Pinochet en Chile o de Franco en España, pero también totalitarios socialistas, como puede ser Hitler. Sí, aunque parezca increíble, a Hitler, a pesar de que se lo considera la figura máxima de la extrema derecha por su ultraconservadurismo, nacionalismo, nazismo y racismo, en lo económico era de izquierda, ya que abogaba por una alta intervención con un enorme gasto público, destinado especialmente a obras públicas como por ejemplo autopistas. De hecho, y sin ir más lejos, el partido al que pertenecía se llamaba Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. También podemos encontrar totalitarismos comunistas como el caso de Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba, o actualmente el de Kim Jong-un en Corea del Norte. En conclusión, un régimen autoritario o totalitario solo se puede considerar de extrema derecha en cuanto a lo sociocultural, pero no tiene por qué serlo en lo económico. Y volviendo a donde estábamos antes, ahora voy a poner un par de ejemplos concretos de gobiernos que se conocen internacionalmente por estar en la derecha o en la izquierda, pero que en la práctica terminan siendo mezcla de las dos cosas. El primer ejemplo podría ser el gobierno chino, el cual se denomina Partido Comunista de China y por lo tanto se asocia automáticamente a la izquierda, ya que tienen un altísimo nivel de intervención en la economía con un enorme gasto público, con muchas grandes empresas públicas que van desde constructoras hasta bancos y farmacéuticas. Pero en realidad está lejos de ser un comunismo en la práctica, ya que desde el año 1978 se hizo una reforma económica de apertura de mercado que potenció al sector privado y convirtió a China en la fábrica del mundo. Desde ahí los niveles de exportaciones aumentaron desorbitadamente durante más de 2 décadas y convirtieron a China en la potencia mundial que son hoy en día. Esta mezcla entre el socialismo y el libre mercado se la denomina socialismo de mercado. Es decir, un estado de gran tamaño con mucha intervención en la economía, pero al mismo tiempo con una gran apertura de mercado.
A este sistema económico en la práctica no se lo podría catalogar ni en la izquierda ni en la derecha. En el segundo ejemplo ocurre algo similar, que son los países del norte de Europa, de Escandinavia, como pueden ser Suecia, Noruega o Dinamarca. Estos países generan mucho debate al respecto, ya que mucha gente los considera países muy socialistas y al mismo tiempo otro grupo de gente los considera como las economías más libres del mundo. Lo cierto es que probablemente los dos grupos tengan razón, ya que efectivamente se los pueden considerar países socialistas, donde los impuestos son muy altos y suelen rondar entre el 40 y el 50% de los ingresos de la gente, y esto permite financiar un enorme gasto público en cuestiones como educación, sanidad o infraestructuras. Pero al mismo tiempo, en los rankings de libertad económica estos países suelen situarse muy arriba. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿cómo pueden ser compatibles los dos sistemas? Es decir, si los impuestos son tan altos, ¿cómo se las puede considerar economías tan libres? La respuesta está en el tipo de impuestos, porque estos impuestos tan altos se cobran sobre todo a las personas físicas, no a las personas jurídicas. En este gráfico, por ejemplo, se puede ver claramente como en Suecia los impuestos individuales son mucho más altos que la media de los países de la OCDE, pero sin embargo los impuestos a las empresas son más bajos. Se busca que la riqueza individual no crezca desproporcionadamente, pero no así con las empresas, ya que estas son el motor de la economía y generadoras de riqueza, y no quieren presionarlas fiscalmente, ya que consideran que el dinero en sus manos se reinvierte y genera aún más riqueza. Ahora podemos poner un ejemplo contrario, como es el caso de Hong Kong. Este país es famoso por sus rascacielos y por ser un país muy capitalista, considerado en algunos rankings como la economía más libre del mundo, y fruto de ello es que desde su creación se ha convertido en un enorme centro financiero asiático, con una de las bolsas de valores más grandes del mundo. Dicho todo esto, no habrá quien dude que, al menos en materia económica, Hong Kong se la podría considerar muy de derechas. Sin embargo, hay un dato curioso que llama mucho la atención, y es que el Estado de Hong Kong es dueño de todo el terreno del país. Los inversores privados no pueden comprar tierras, sino que lo que compran son licitaciones por arrendamientos por un periodo determinado de tiempo. Una política que atenta claramente contra la libertad de propiedad privada y por lo tanto se lo podría considerar muy de izquierdas. Por último, y para terminar con los ejemplos, me queda el gobierno de Trump, el cual todo el mundo conoce por ser muy de derechas, muy conservador. También en cuanto al tamaño del Estado se podría considerar que tiene tendencias de derechas al querer reducir el gasto público, por ejemplo en sanidad con recortes en programas impulsados por Obama como Medicaid o Medicare. Pero sin embargo, si lo que analizamos es la apertura de mercado, no se podría considerar que Trump fue muy partidario del libre mercado, sino que más bien estuvo más cerca del proteccionismo en el momento que decidió iniciar una guerra comercial con China. Así que solo en este aspecto se podría considerar a Trump como alguien de izquierdas. ¿Y vos qué pensás al respecto? ¿Pensás que tiene algún sentido seguir hablando de izquierda pura o de derecha pura, o que en la práctica todo terminan siendo mezclas? ¿Pensás que un conservador necesariamente tenga que ser partidario del liberalismo o también puede ser del socialismo? O por el contrario, ¿considerás que un progresista necesariamente tenga que ser socialista o también podría ser partidario del libre mercado? ¿Te sentís identificado puramente en uno de los dos bloques? Te leo en los comentarios y no te olvides de darle al like y de suscribirte al canal. Muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video.